comentarles primero que el día 9 de noviembre, martes 9 de noviembre, vamos a tener un parcial que veré después sobre cómo lo organizamos, si va a ser a modo de coloquio o va a ser a través de un trabajo práctico que envíe. Las posibilidades pueden ser un coloquio o un trabajo práctico que ustedes reciban a través de el Classroom, aproximadamente 17:45, 18 horas, y con horario de entrega como máximo a las 20:30. Entonces, en ese lapso de 2 horas y media, resuelven ese trabajo y lo envían, ¿sí? Saben que el Classroom a mí me marca que después de lo que está entregado después de las 8:30, eh, queda como, lo recibe, pero queda como entregado fuera de horario, ¿sí? Habrá unos minutos de tolerancia. Hola, buenas tardes, Jessica. Pero la resolución de ese trabajo, si es que aplicamos ese método, tiene que ser en ese momento, ¿sí? En ese espacio de tiempo, en función de un texto que yo les voy a subir esta semana o la semana que viene, que va a tener que ver sobre la caída, las tesis de la caída del Imperio Occidental. Así que en función de eso voy a ver cómo organizo, pero para que sepan que ese martes 9 es el día de este, esta evaluación, en todo caso, que tendremos a través de un coloquio, de un trabajo práctico, parcial, como lo querramos llamar. Después yo voy a definir bien cómo lo vamos a implementar. El 16 de noviembre sería el último martes de la cursada, que lo dejaré para aclarar la situación académica y de cursada de cada uno de ustedes, de los que han cursado durante el año. Si hay alguna situación que resolver, también lo de particular lo resolveré en ese martes, ¿sí? De manera que, de acuerdo a lo que veo en el calendario, nos quedan incluida la clase de hoy, 4 clases, 4 encuentros. Sería el último de clase, sería el 2, después vendría el trabajo práctico parcial, ¿sí? Coloquio, y el 16, que es el último encuentro de cierre, porque nosotros tenemos que cerrar todas las notas y volcarlas al Facundo como fecha a tope el 20, para que ustedes se puedan inscribir después en los finales, ¿sí? Entonces esa sería el diseño de estas últimas clases que nos quedan, ¿sí? Igualmente mañana yo esto lo voy a aclarar a través del Classroom para aquellos que no pudieron entrar hoy, no asistieron o entraron un poquito más tarde. ¿Mm? Ese sería el recorrido de lo que nos queda del año. No sé cómo serán los finales, si los finales se experimentará algunos presenciales o seguiremos con finales a través del Meet. La verdad que no nos aclararon todavía eso, así que veremos después. Si no, calculo yo que si no hay en noviembre, diciembre finales presenciales, seguramente en marzo, febrero, marzo,
ahí ya arrancará la presencialidad para nosotros también, con lo cual seguramente nos veremos personalmente, nos conoceremos personalmente. Por lo menos de mi parte es lo que quisiera hacer, más es otra cosa, el trato personal. Pero bueno, esto es el diseño de lo que nos queda, ¿sí? Con respecto al texto y al tema de ese coloquio parcial, llamémoslo de esta situación de evaluación del 9 de noviembre, quédense tranquilos que yo a más tardar la semana que viene lo voy a subir, van a tener tiempo y además en algún momento vamos a abordar el tema, ¿sí? Antes del 9. ¿Mm? Bueno, la semana pasada habíamos llegado al final de la República, ¿sí? Fue una clase un poco más extensa. Me parece que voy a retomar el tema después de la muerte de César, eh, que es para muchos historiadores también la muerte de la República, porque fue muy rápido, el último proceso o la última guerra civil, si quieren, la última eh, instancia hasta llegar al final de la República, que fue el, la disputa entre Marco Antonio y Octavio, lo dimos bastante rápido, más allá de que ustedes recibieron un material también sobre eso. Entonces decíamos que en marzo, habíamos dejado que en marzo del 44 César había sido asesinado por grupo de conjurados senadores que veían en él el fin del sistema republicano, que veían en él la posibilidad de una vuelta a un sistema monárquico. César había iniciado en los últimos 4 años de ejercicio del poder y con los cargos que había acumulado, había iniciado una serie de reformas prefigurando lo que iba a ser finalmente después el modelo imperial, ¿sí? O el modelo del principado, es decir, esa serie de reformas que César había iniciado iban llevando, tendían a esa centralización del poder, sin resultar en todo caso la nominación de rey para quien ejerciera ese poder, esa concentración del poder, todo iba camino hacia ese modelo. Y esto es lo que los conjurados republicanos quisieron salvar o detener, porque además afectaba realmente a sus propios intereses, sobre todo eh, económicos y por supuesto políticos. A la muerte de César, Marco Antonio, que era su lugarteniente, era cónsul en ese momento, nombrado no nombrado, sino sugerido por César. Sabemos que la sugerencia de César después era lo que resultaba. Y Marco Antonio rápidamente trata de evitar, en todo caso, que el Senado actúe en contra de él y de su colega como cónsul, eh, apelando sobre todo a la gran cantidad de partidarios senadores del Senado, de partidarios de César en el Senado, ¿sí?
recordemos que César había aumentado el número de senadores de 600 a 900, incorporando partidarios suyos, incluso hasta miembros de élites o de familias destacadas de la Galia, es decir, ciudadanos, por supuesto, pero no nacidos en el Lacio, ni siquiera provenientes de familias tradicionales romanas. Razón por la cual generó toda esta reacción por parte de las familias tradicionales romanas. Entonces Octavio trata de balancear esta situación, de despegarse de esta cuestión de ser él el sucesor de César y entonces él llegar a erigirse como rey. Cuestión bastante complicada para Marco Antonio porque era sabido que él un año antes le había ofrecido una diadema o una corona de laureles en unas fiestas religiosas que llamaban las Lupercanes, y César lo había rechazado, con lo cual esto de decir, bueno, yo no tomo el legado de César, pero no pretendo la concentración del poder, y qué sé yo, para algunos era, bueno, pero vos quisiste en algún momento nombrarlo a César rey, con lo cual, ¿quién nos asegura a nosotros que vos no quieras concentrar ese poder? De hecho, Marco Antonio se autoproclama el sucesor de César, pero se conoce el testamento de Julio César y en realidad el heredero era su sobrino nieto, Cayo Octavio, que había pasado a llamarse unos años antes Julio César Octaviano, porque había sido adoptado por Julio César, y que en ese momento se encontraba enviado por Julio César a preparar la guerra contra los partos que iba a ir a librar César, no llegó porque lo mataron, y además estudiando filosofía y oratoria en Grecia. Cuando Octavio se entera de la muerte de César, regresa rápidamente. Era un joven, de 18 años, con lo cual Marco Antonio lo subestima en realidad, y la mayoría de los senadores, incluso de los conjurados, también lo subestiman, no creen que sea alguien a atender y de peligro. Se equivocan absolutamente. De manera que Octavio reclama en todo caso esa herencia, ¿sí? Ese ser él el heredero de Julio César, y pretende en un primer momento continuar con la tarea inconclusa de Julio César. Lo que provoca la reacción de parte del Senado, pero Octavio lo que hace es llegar a un acuerdo con quienes eran partidarios de César en el Senado, con lo cual estos conjurados y las familias que están detrás de estos conjurados deben huir. Hay una depuración del Senado que vuelve a un número de 600. ¿Sí? Y toda esta acción entonces le provoca a Octavio la oposición de las familias más tradicionales de Roma. Y entonces ahí Octavio
comienza una jugada muy, muy hábil de empezar a asociarse con lo que podríamos llamar la burguesía comercial, es decir, asociarse con el grupo de los séquites y sobre todo llegar a acuerdos con las élites provinciales, es decir, los grupos campesinos de las provincias. Es decir, se desentiende de las familias tradicionales que van a empezar a apoyar a Marco Antonio y Octavio empieza a tejer lazos políticos con las familias provinciales, ¿sí? Con las familias destacadas dentro de la organización de las provincias. El sustento, ¿sí? O la base económica de estas familias es la tierra, ¿sí? Pero no son grandes latifundistas. Recordemos que la reserva de los latifundistas es el propio Senado. Y Octavio, que está rodeado por un grupo de intelectuales, entre los cuales está Mecenas, Virgilio, Agripa como militar en realidad. Estos intelectuales empiezan a construir una imagen de Octavio como protector de las tradiciones latinas, de la tradición republicana, de la tradición romana. ¿Sí? Y dentro de esa construcción de Octavio como protector está esta idea de resaltar la vuelta al pequeño campesino, que era quien había, según esta construcción, le había dado grandeza a Roma. Es decir, rescata lo propio y lo característico de estas comunidades provinciales, ¿sí? Como para asegurar ese acuerdo que Octavio va tejiendo con ellos y generar una mirada, en todo caso, distinta, que lo distingue a él y a quienes lo siguen de las familias más tradicionales, eh, latifundistas, ¿sí? Que se benefician con la expansión y que se benefician también con los sufrimientos, en todo caso, o las penurias que provocaron ellos en su acumulación de tierras sobre los pequeños campesinos. Octavio también genera toda una política de entrega de tierras a sus veteranos y a los veteranos de César, con lo cual va ganando también adeptos en el momento que tenga que formar un ejército. Y esta es la imagen que construye Octavio o se construye de Octavio para Roma. Octavio es el personaje que pretende rescatar la tradición romana y los valores tradicionales de Roma y de Occidente en todo caso. Por otro lado, Marco Antonio acepta, así como en un acuerdo también con el mismo Octavio y con el Senado, dirigirse a Oriente para
preparar una campaña contra este famoso pueblo que le trae tantos dolores de cabeza a los romanos en Oriente, que son los partos. Y la idea hasta incluso de incorporar ese territorio que había sido tomado en su momento por Alejandro Magno, ¿sí? Y incluirlo dentro del territorio romano y superar los límites de Alejandro más allá del Indo y llegar a la India, por ejemplo. De manera que en la base de esto, Marco Antonio lo que pretende o lo que se le asigna a él y él acepta es un poco rescatar esa cultura helenística que se había conformado a través de la expansión provocada por Alejandro. Ahora, esa cultura helenística tiene como formato político algo totalmente distinto a la República Romana. Los reinos helenísticos son reinos autocráticos de concentración de poder, ¿sí? Donde el rey lo vimos cuando entrega el reino de Pérgamo a Roma, es decir, el rey es dueño de la tierra y es dueño de la organización de cada uno de sus espacios. De manera que Marco Antonio empieza a quedar asociado con el modelo oriental, ¿sí? Sobre todo después que va a Egipto y conoce a Cleopatra, con la cual tiene por lo menos 3 hijos. Uno de sus hijos termina en algún momento casado con la hija de un rey de Elam, ¿sí? Es decir, de un rey de Partia sería, el rey Parto como forma o como sello de un acuerdo entre partos y romanos. Es decir, se empieza a delinear entre Marco Antonio y Octavio una línea muy marcada de separación. Marco Antonio es la expresión del espíritu oriental y Octavio es quien pretende el sostenimiento del modelo republicano occidental, romano. ¿Sí? Octavio representa Occidente y Marco Antonio representa Oriente. En algún momento en este proceso se encuentran Octavio y Marco Antonio, y junto con Lépido, que era lugarteniente de Marco Antonio, crean lo que se conoce como el segundo triunvirato, que a diferencia del primero, el primero era el que había creado Pompeyo, César y Craso, que en realidad era un acuerdo de gobernabilidad, si quieren, utilizando un término bastante contemporáneo. El segundo triunvirato, Octavio, Marco Antonio y Lépido, es una institución de gobierno, ¿sí? Es decir, que está por sobre las magistraturas y funcionan como parte del Estado romano.
Ahí definitivamente deciden dividirse a través de una línea imaginaria que corre por Iliria y el Adriático, Oriente para Marco Antonio, Occidente para Octavio y el norte de África para Lépido. Este triunvirato, donde en realidad las dos fuerzas importantes eran Octavio y Marco Antonio, digamos, definía las decisiones de gobierno, ¿sí? Las decisiones del Estado, convocaba al Senado, elegía a los cónsules, ¿sí? Es decir, concentraba entre ellos tres, en realidad entre ellos dos, los destinos de Roma. Lépido rápidamente será apartado, ¿sí? Por causa de acusado de traición y entonces corrido de este triunvirato, de manera que hacia mediados de la década del 30 del siglo I antes de Cristo queda claramente el poder compartido entre Octavio y Marco Antonio. Y finalmente aquel Senado que había sido depurado y que en algún momento había apoyado a Marco Antonio, se inclina rápidamente en favor de Octavio, ¿sí? Porque Octavio pregona esta idea de que el poder debe volver al Senado y al pueblo de Roma. Esa famosa sigla SPQR, Senatus Quum Populus Romano, el Senado y el pueblo de Roma, ¿sí? Esto es lo que Octavio va creando en el imaginario de los romanos, pero siempre asistido por o sostenido fundamentalmente por esa burguesía, si quieren, si se permite este término extemporáneo, comercial y por el pequeño campesinado, ¿sí? Que es sobre todo el pequeño campesinado provincial, que es el que le da la base de poder a Octavio. Finalmente, Marco Antonio cae en desgracia, es decir, termina siendo lo acusado en todo caso de haberse orientalizado, haber adoptado las costumbres orientales, no solo por convivir con Cleopatra, sino porque cumplía con la mayoría de las reglas de los reinos helenísticos y todo el boato que lo envolvía y las normas que él cumplía y hacía cumplir eran realmente orientales, es decir, orientalizantes. De manera que en esa acusación se genera el último enfrentamiento, o gracias a esa acusación se genera este último enfrentamiento que se da en la batalla de Actium en septiembre del año 31. Actium es
un puerto que está sobre el Adriático, frente a la costa de Epiro, en Grecia. Y en esa batalla naval, de la misma forma que había sucedido en Farsalia, Farsalia es una batalla terrestre, entre César y Pompeyo, donde Pompeyo tenía un ejército mucho más numeroso que César y aparentemente mejor dispuesto. Acá las fuerzas de Marco Antonio eran muy superiores a las de Octavio, sin embargo, Octavio consigue el triunfo. Derrota a Marco Antonio. Marco Antonio huye, finalmente se suicida Cleopatra, y en el año 30 Octavio convierte a Egipto en el último de los reinos helenísticos que no habían sido convertidos en provincia, la convierte en provincia romana y vuelve entonces a Roma con esta imagen, ¿sí?, de haber devuelto a Roma la grandeza, primero haber unificado el territorio, es decir, ya no existía más lo oriental y lo occidental, todo un territorio que estaba bajo el dominio romano, nuevamente, y con esta imagen entonces que lo romano, lo occidental, había vencido a esta idea de orientalización del reino, del territorio, ¿sí? Y se había salvado, en todo caso, las costumbres romanas occidentales. Esta es la imagen que envuelve y que construyen también este grupo de intelectuales que rodea a Octavio. Octavio entrega o le devuelve el poder al Senado, en todo caso, ¿sí? Y el Senado, como dijimos, lo nombra en el año 27 Augusto, que por un lado es un título religioso y que tenía que ver con la tradición romana. Los Augustus augures decían, es decir, los mejores augurios, es decir, Octavio encarnaba esta idea de haber cumplido con los mejores augurios o lo mejor que le podía haber sucedido a Roma. Es decir, que su triunfo en todo caso había sido consecuencia de la piedad de Octavio, de el respeto a los dioses romanos, ¿sí?, y que los dioses compensaban a Roma con el triunfo frente a lo oriental. Y además lo nombran princeps, ¿sí?, el primero de los ciudadanos, princeps senatus, también el primero de los senadores. Ese cargo existió siempre, y lo ejercía en realidad, en la historia del Senado, lo ejercía el senador con mayor tradición dentro de la institución, el más anciano, y era el que primero daba su opinión.
En general, la opinión de este Princeps Senatus, es decir, este senador de mucha tradición en la política, era después seguida por la mayoría de los senadores. Bien, ese cargo ahora queda en manos de Octavio, no por su tradición dentro de la institución, sino como reconocimiento que el Senado le hace a Octavio. De manera que entonces ahí vemos este tema de Augusto, en realidad es un cargo, ¿sí? No era el nombre de él. Bien, como lo habíamos dicho rápidamente la semana pasada, Octavio va aceptando todo lo que el Senado le va entregando en reconocimiento por lo que él había hecho. ¿Sí? Además, tiene o se le otorga la posibilidad de ejercer un consulado que anualmente se le irá renovando. Y Octavio no tenía ni edad ni, ni tradición en su carrera política para ese ejercicio del consulado. Sin embargo, le otorgan esa posibilidad también, hacer, diríamos, como cónsul perpetuo. ¿Sí? Es decir, todos los años le van renovando esta posibilidad del ejercicio del consulado junto con otro personaje que sí se renueva y que es de la elección del mismo Octavio. Es decir, Octavio elige a quien compartirá el consulado con él. Como princeps senatus o como príncipe y como cónsul, comienza a sugerir también quiénes son los candidatos mejores para el ejercicio de las demás magistraturas dentro de la estructura romana, es decir, para pretores, censores, cuestores. ¿Sí? De manera que Augusto una estructura donde él va diseñando y va designando quiénes son los que van ejerciendo esos cargos. Siempre con la venia o la aceptación del Senado, porque la habilidad de Augusto es crear esta alianza, en todo caso ahora de gobierno, con el Senado mismo. Por eso algunos autores definen a este modelo iniciado por Octavio, por lo menos durante la primera época de Octavio, como una diarquía, es decir, un poder ejercido por dos. Por un lado el príncipe, Octavio, y por el otro lado el Senado.
dentro de este diseño que va construyendo Octavio y que le hace ir acumulando este poder, también obtiene lo que se llama la potestad tribunicia, es decir, el ejercicio de ese poder como tribuno. Tampoco podía ser tribuno, nunca hubiera podido ser tribuno Octavio, porque pertenecía a una familia patricia. Recuerden que ese cargo estaba reservado a familias no patricias y si quisieran hacerlo debían renunciar a su condición de patricio. ¿Sí? Y como con esa potestad tribunicia puede convocar al Senado, tan cuestión que la Constitución romana no había contemplado nunca. Quien convocaba al Senado era el cónsul. Sin embargo, cuando él en algún momento deja de ser cónsul, sin embargo, sostiene esta potestad tribunicia y esta convocatoria del Senado. Es decir, lentamente lo que hace Octavio es ir concentrando ese poder, concentrando el poder, terminando con ese modelo republicano de, de juego político de las magistraturas y las instituciones y de participación de los ciudadanos, porque los cargos, si bien se hacen las votaciones, terminan siendo definidos por la voluntad del príncipe, o sea, por la voluntad de Octavio. Octavio termina definiendo quiénes son los que van ejerciendo esos cargos. Con lo cual, digo, la voluntad de la participación de los ciudadanos cada vez es de menor importancia. Votan lo que ha definido Octavio en algún momento, el príncipe en algún momento. Y finalmente el Senado le otorga a Octavio el imperium. Nosotros habíamos visto que era ese imperium. El imperium era ese poder militar, y esto quiere decir imperium, es el poder militar y la jefatura del ejército. ¿Sí? ¿De acuerdo? En que los cónsules eran, por ejemplo, magistrados con imperium porque cuando salían a dirigir con un ejército a dirigir o a enfrentar al enemigo, ahí ejercían ese poder de imperio. Bien. El Senado se lo otorga plenamente o se lo reconoce plenamente a Octavio y le entrega la, como provincias llamadas proconsulares o como gobernador de tres provincias fundamentalmente. ¿Sí? Que esto es lo que vamos a ver ahora. Bien. En principio, acá tienen, ahora voy a explicar esto, pero en principio las provincias que le otorgan a Octavio como cargo proconsular, ¿sí? El cargo proconsular era el cargo de gobernador, en todo caso, de una provincia, una vez que terminaba alguien el ejercicio del consulado, se
se le concedía una provincia para que la gobernase por un tiempo determinado. Eso se llamaba cargo proconsular. Bien, la diferencia con Octavio, que él la sigue ejerciendo, o sea, ejerce ese cargo de gobernador y de procónsul de las provincias que voy a nombrar ahora en principio, siendo y teniendo todas estas atribuciones de poder que fui describiendo. Es decir, la tradición romana lo que decía era que el cónsul no podía ser cónsul y además tener una provincia proconsular, ¿sí? Lo ejercía después del ejercicio de la magistratura, pero en este caso no sucede eso. Y ahí le otorgan además este poder de imperium, es decir, del poder del manejo del ejército. En principio le entregan Hispania, le entregan la Galia o la Galia Comata, ¿sí? Aquella Galia incorporada en su momento por César, y Siria, que es esta provincia de acá, porque eran hacia finales del siglo I las regiones más agitadas, con más conflictos internos a los cuales había que someter. Finalmente, bueno, Octavio actúa sobre todo en Hispania y en Siria. Finalmente, ese poder de imperium, es decir, ese poder que lo hacía a él el referente o el jefe de todos los ejércitos, de toda la fuerza militar, ¿sí? El ejército romano depende directamente de Octavio, es decir, del príncipe, que es el que tiene, el único que acumula ese poder de imperio. Por eso es, como ya lo habíamos dicho, que esta estructura, como está basada la unidad del territorio romano, está basada en la fuerza militar, en la coerción, ¿sí? Y esa fuerza militar depende del príncipe, terminamos llamando a este modelo imperio, porque deriva del término imperio. Y por eso es que dividimos la época del imperio o imperial en un principado y un dominado. Principado ya vimos por qué, después veremos qué es, de dónde deriva el término dominado, pero principado vemos por qué, porque quien ejerce este poder casi único prácticamente, aunque compartido con el Senado, es el príncipe, de ahí viene el término principado. Finalmente, el mismo Octavio divide al territorio en dos tipos de provincias, que son las que aparecen acá. Las provincias senatoriales y las provincias imperiales. Las provincias imperiales que están acá marcadas con este color verde, dependen directamente del príncipe, ¿sí? O del imperator, por tener ese poder de imperio. Fíjense que están marcadas o están distribuidas o cubren todas aquellas provincias que están en el borde del imperio, ¿sí? O del territorio, ¿sí? Que son provincias limítrofes o provincias cuyos límites necesitan la presencia, imperiosamente la presencia del ejército para cuidar ese límite, esa frontera, porque
está permanentemente siendo atacada en todo caso por otras comunidades que pretenden avanzar sobre el territorio romano, ¿sí? Acá es fundamental este límite que estoy marcando acá, que es el límite que está marcado por el Rin y por el Danubio, el limes renano-danubiano, así lo van a encontrar en, en algún texto, ¿sí? Este marca el límite norte y de mayor expansión del territorio romano hacia el norte. Pero acá vean también que en el límite oriente, el reino de los partos, ¿sí? Con los cuales están permanentemente en lucha, la Galia siempre complicada para los romanos, Hispania lo mismo, y en alguna parte de África, ¿sí? Esta parte del norte de África y Egipto. Las demás provincias, que son provincias interiores, es decir, que no tienen, salvo esta parte de África, pero esta parte de África no tiene problemas de frontera, es decir, las provincias que no tienen problemas fronterizos, porque no están atacadas por pueblos o por comunidades que quieran ingresar al territorio, son las denominadas provincias senatoriales, es decir, le otorga al Senado la organización y el obtener beneficios de esas provincias. De manera que Octavio organiza el imperio desde esta forma. Provincias imperiales, las provincias que cuidan los límites o que tienen mayores situaciones de conflictividad, donde la presencia del ejército es necesaria y que todas esas provincias dependen del príncipe, y provincias senatoriales, que son las provincias interiores menos conflictivas, que están organizadas y dependen del Senado, aunque esos gobernadores provinciales, esos gobernadores de las provincias senatoriales son nombrados o su nombramiento debe pasar por el filtro del príncipe. Es decir, el príncipe le entrega el usufructo fundamentalmente económico al Senado de esas provincias, pero quienes gobiernan, aparte, como elemento de control del príncipe, lo harán en acuerdo con el príncipe, o con el emperador, o en este caso con Octavio, ¿sí? De manera que definitivamente tanto las provincias senatoriales como las provincias imperiales quedan de alguna forma todas bajo la órbita del príncipe. Y otro elemento que demuestra esa concentración de poder en manos del príncipe. Toda esta estructura que diseña Octavio y que cambia el modelo de organización romana y definitivamente, es decir, Octavio termina concretando lo que en su momento César había iniciado y había visto que había que hacer, ¿sí? Octavio termina de concretar la muerte del modelo republicano
pero esa muerte ya había sido iniciada y preanunciada por el mismo César. Termina generando, diseñando una nueva estructura social, un nuevo modelo social que aparece acá en este gráfico que yo reproduzco y que está en Gesalfoldi, ¿sí? No me acuerdo en qué página está exactamente, con una sociedad donde ahora la división se da entre honestiores y humiliores, ¿sí? Todo este proceso, iniciado allá por el siglo II y que culmina con el modelo de Octavio, socialmente se ve reflejado en esta nueva estructura social. ¿Quiénes son los honestiores? Los honestiores serían los más ricos, los que se benefician con este nuevo modelo imperial. En cierta forma representan los que están en mejores condiciones para el ejercicio de los cargos de gobierno, ¿sí? Por lo menos desde el imaginario, es decir, esta idea de que hay mejores y peores en cuanto a la posibilidad del ejercicio de los cargos, ¿sí? Es una idea muy oriental, ¿sí? Y muy helenística. Dice, por ejemplo, en el siglo de Augusto, en la página 49, la influencia estoica es aquí manifiesta. El estoicismo es una de las escuelas filosóficas helenísticas, reconoce la desigualdad de los espíritus. Doctrina aristocrática gusta de oponer a la muchedumbre de ignorantes algunos espíritus selectos que poseen la verdadera luz y son los únicos capaces de concebir y realizar el bien. De manera que esto queda demostrado en este nuevo modelo social. Esos son los honestiores y los humiliores son los más pobres. Son los pobres los que no tienen ese espíritu que los diferencia, ¿sí? Y ahí encontramos entre los honestiores en la cabeza el emperador, príncipe emperador, y la familia imperial. Es decir, acá aparece esta idea de la conformación de una familia imperial que en el caso de Octavio sería la familia Julia o Julia, ¿sí? ¿Sí? Y la idea de sucesión, dentro de sucesión de cargo, ahora vamos a ver esto como quien sucede finalmente a Octavio, conformando una familia, la familia imperial en la cúspide de la sociedad. El orden senatorial, que comparte, pero en menor medida, el poder del príncipe y del emperador. El orden ecuestre, que son esa burguesía que había comercial, que había apoyado finalmente, o se había inclinado en el apoyo hacia Octavio, y esta que es un nuevo orden que se mete en este grupo de poder llamado el orden de los decuriones. Los decuriones son quienes conforman esas aristocracias provinciales que fueron, que
acompañaron a Octavio y que Octavio reconoce dentro de la élite o del grupo de los honestiores. Esa aristocracia de cada una de las provincias que consolidan su poder dentro de esta estructura. Y después, dentro de los humiliores, tenemos, tanto en la ciudad como en el campo, los ingenui, que eran los ciudadanos que habían nacido libres, pobres ellos, los liberti, que eran, o los libertos, aquellos esclavos que en algún momento alcanzan la libertad, ¿sí? Son liberados, pero componen se incluyen dentro de este grupo, y los serbios, los esclavos, tanto en las ciudades como en el ámbito rural. Hablamos entonces de la sucesión, y con esto terminamos. Es decir, Octavio en los últimos años pretende buscar un sucesor que le dé continuidad a su obra. Claramente no hay más elección terminó el tema de las elecciones, la participación para la elección de las magistraturas termina. Ahora es el príncipe quien elige a su sucesor. Finalmente, él no tuvo una hija, que falleció, no tuvo descendencia masculina, ¿sí? En la sucesión. Finalmente, un sobrino de una de sus esposas va a ser el designado por Octavio para sucederlo, que es Tiberio. ¿Sí? Es decir, Octavio fallece el 17 de agosto del año 14, y quien lo sucede, nombrado por Octavio, es Tiberio, asociado en todo caso a la familia Julia, ¿sí? El sucesor de Tiberio será Claudio. Por eso la primera dinastía que va, o la primera familia imperial que va de Octavio a Nerón, es la familia, así se llama, Julio-Claudiana. Porque las familias son la Julia y la Claudia. La Claudia parece la mujer de Maradona, pero digo, la familia Julia y la familia Claudia, que se reparten ese poder hasta Nerón. El fallecimiento de Nerón corta la primera dinastía, que es una dinastía propia patricia, ¿sí? Pero queda instituido esta idea de la elección de la sucesión. O sea, cada príncipe, cada emperador va a elegir a quién lo va a suceder. Bien. Hasta aquí cubrimos lo de Octavio, y la semana que viene veremos qué pasa en esos 2 primeros siglos y cómo a partir de Cómodo se desorganiza el modelo planteado por Octavio, que con altos y bajos se mantuvo durante 2 siglos. Paso lista. Profe, consulta, Sí. ¿quién lo reemplaza a Octavio? Que no escuché. Tiberio. Ah, gracias, profe. Después Claudio,
después Calígula y después Nerón. Esa es la sucesión Julio-Claudiana. Bueno, ¿alguna otra consulta más? No. Bien, entonces, mañana subo al Classroom esto que, bueno, no sé si esta diapositiva o la subo la semana que viene, eso veré, pero sí lo que estoy hablando sobre cómo va a ser el cierre de la cursada del año, ¿sí? Y nos veremos el martes que viene en todo caso. Muy bien, que tengan buena semana.